Rápidamente les quiero comentar de qué está pasando en cuanto a fracking en México. Seguramente aquí también les están dando esta guerra de las cifras, de cuánta recursos hay. Además hay términos muy complejos de prospectivos, probables, probados. Ni me voy a preocupar en explicarlo, ya verán con los geólogos esos términos, pero lo que es importante destacar es el nivel de incertidumbre que hay. La agencia internacional nos habla de una cantidad 4 veces más grande de lo que nos habla Pemex, y en realidad son mucho como adivinanza, realmente no saben cuándo hay, ¿no? Y esta adivinanza es el juego de decir, no, es que vamos a tener un chorro de inversión y podemos hacer muchas cosas, y entonces, y es como parte de la batalla en el discurso político, están empujando, es que tenemos todo eso, ¿cómo no lo vamos a aprovechar? Tanta riqueza, ¿no? Y bueno, pues ahí hay que desmenuzar mucho para poder contraargumentar y decir, uno, esto es un nivel de incertidumbre tremendo, y la otra es, pues, a qué costo, ¿no? Y de eso vamos a estar platicando en el taller, ¿no? La explotación de gas de lutitas en particular con fracking comienza en 2010, y esto comienza, pues, allí apartado, sin que nadie nadie sabía nada, ¿no? La primera información que nosotros tuvimos de lo que estaba pasando fue un reportero de la ISP que se llama Emilio Godoy, que les recomiendo que lo copien las cosas que están haciendo, porque le da seguimiento al tema y está en el continente, entonces sus noticias se transmiten en español y luego se traducen al inglés, entonces llegas a una buena cantidad de público, es un muy buen contacto. Y así nos enteramos que ya había fracking en México, gracias a ese reportero, porque no había nada de información. ¿Cómo está el mapa? El mapa, básicamente, si ustedes ven, eso que está al norte del mapa, pues es Texas, ¿no? Y entonces también para nosotros hay una presión bien fuerte, en el sentido de vean todo lo que ha pasado en Texas y la cantidad de gas que se está sacando ahí, y cómo esto ha traído mucha inversión y demás. Entonces, además también hay mucha movimiento. Ay, ya tengo un micrófono. Hay mucho movimiento de gente que, pues, tiene, ¿no? Una vida donde se transita hacia la frontera, va a Texas a hacer, trabajar, a negociar, de compras, mucho movimiento en la frontera, y entonces ese movimiento en la frontera, pues, trae información de lo que está pasando allá, ¿no? Y muchas veces es información también, pues, relativa a que hay efectivo, a que hay dinero, ¿no? Dentro de regiones que están en una situación complicada en el norte de nuestro país. Entonces, bueno, ahí hay una presión importante, ¿no? El estado de Coahuila en particular ha tenido muchísimo interés en promover la explotación de gas de lutitas, y entonces te hacen eventos donde te traen académicos pro industria, ¿no? Y entonces son eventos que además tienen un costo de entrada. Toda esa dinámica se está viviendo de manera bien fuerte, particularmente en el norte del país. Y entonces, como ustedes ven, ahí los colorcitos que se alcanzan a distinguir, el verde es el aceite, que económicamente es el que es más atractivo, ¿no? Luego tenemos gas seco en amarillo y gas húmedo en café, y luego tenemos en estudio esta parte del noroeste, que es en Chihuahua, ¿no? Que está por verse qué va a suceder ahí. Chihuahua, digamos, es una zona en estudio nada más, pero ahí en Chihuahua están entrando un chorro de ductos, de gasoductos de Texas, ¿no? También están entrando por Nuevo León, se están haciendo gasoductos por muchas regiones de nuestro país. Y los puntos rojos que tenemos ahí marcados son zonas donde ha habido fractura hidráulica.
Ahora, una de las batallas que nosotros tenemos con la información es precisamente saber qué clase de fractura hidráulica se está practicando, y cuando hablan con los geólogos van a ver que pues, hay muchos detalles técnicos que es bueno enterarse, pero bueno, pues cuando se habla con la prensa, cuando se habla en foros más grandes, a veces puede más bien resultar muy confuso, pero como este es un espacio de aprendizaje, el comentario es: el fracking de Lutitas forzosamente tiene el pozo con su componente horizontal, pero también hay fracking solo en vertical, solo en el primer pozo, el fracking abajo, y ese fracking tiene más tiempo realizándose y no requiere de tanta cantidad de agua porque simplemente es un área más reducida la fracturada, ¿no? Entonces esto tiene como muchos detalles, pero todos esos detalles para esos pozos que el gobierno mexicano nos respondió que ya había fracturado, no los tenemos, no lo sabemos. No sabemos ni cuánta agua han consumido, ni en qué roca específica lo están haciendo, pero sí sabemos que usaron fractura hidráulica. Entonces por eso los marcamos, porque es muy importante destacarlo dentro de nuestra batalla, que ya son más de 1000 pozos con fractura hidráulica, y que todo esto se había realizado de forma totalmente silenciosa, ¿no? La reforma energética es un proceso importante en México. En 2013 lo que sucede es que termina el monopolio que tenía Pemex para la exploración y explotación de hidrocarburos y se genera todo un marco legal para facilitar la entrada de las empresas nacionales y extranjeras a explorar y extraer. También para generar energía eléctrica y demás, para conducir, para una cantidad de cosas, pero específicamente en este tema de exploración y explotación, pues ya se abre a la iniciativa privada y, muy importante, se buscan formas de deshacerse de los obstáculos de defensa territorial. Entonces se generan formatos para obligar a las personas a que la tierra se ceda para la exploración y la explotación. A través de la servidumbre legal, la ocupación temporal o la afectación superficial, se deja muy poco espacio legal para que una comunidad diga no, aquí no. Sobre todo, bueno, todavía más complicado cuando estás hablando de particulares, ¿no? De cualquier manera, tenemos instrumentos de estrategias que estamos tratando de explorar, de cómo podemos hacer esa defensa, pero pues eso es como algo que está en proceso de desarrollarse. Si recuerdan un poco esta proyección, ¿no?, de dónde están los recursos, estamos viendo el norte y el Golfo, y ahora vamos a ver cómo está el estrés en cuanto al agua en México. Entonces ustedes ven que el estrés hídrico en las zonas de explotación, ahí en el norte de Texas, naturalmente, es muy, muy alto. Baja incluso al norte de Veracruz. A ver, aquí está la frontera con Texas, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema serio, y aquí en particular esta es la cuenca de Burgos. Aquí es una de las zonas que más quieren explotar. Y aquí incluso al norte de Veracruz, Veracruz es un estado que tiene esta forma que rodea el Golfo. Aquí al norte de Veracruz también tenemos muchos problemas con el agua, en la Huasteca Potosina también. Entonces, esto simplemente para indicar, pues, que la preocupación del agua no solo tiene que ver con la disponibilidad del agua, también tiene que ver con la contaminación. Aunque estemos en una zona donde haya mucha agua, es igualmente preocupante, pero cuando tienes un problema tanto de disponibilidad, también con el de contaminación, se te suma la problemática en la zona. A la industria le encanta hablar de mejores prácticas. Es una frase como bien hecha, es que las mejores prácticas. Y la verdad es que, por más que he tratado de entender a qué se refieren con mejores prácticas, no logro encontrar de dónde merece el adjetivo. Y les voy a decir un ejemplo.
ustedes han escuchado el tema de que la mezcla de fractura es secreto, ¿no? No sabemos qué porquerías le echan. Tenemos algunas ideas porque se han hecho estudios del agua que sale y también porque en algunos casos sí ha habido apertura de información en casos delimitados y se tiene alguna idea, pero digamos que una mejor práctica es sí decirme qué hay en la mezcla de factor. Y entonces, en vez de que me escondas con qué me envenenas, igual me envenenas, pero me dices con qué. Entonces, ¿de dónde está la mejor práctica? O sea, porque igual me vas a envenenar. Nada más te aviso con qué. Entonces, esa mejor práctica, ¿de qué me sirve? ¿No? Esas son la clase de mejores prácticas de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿de dónde me va a mejorar un problema gravísimo? ¿No? Entonces, creo que es muy importante que cuando entramos a desmenuzar el discurso que ellos están utilizando, nos pongamos a ver, ¿no? Si nos toca, ¿no? Cuando nos toca estar en un debate frente a un funcionario, frente a alguien de la empresa y te dicen la palabra de mejores prácticas, deme un ejemplo. ¿Cómo es? ¿Qué están haciendo de mejor práctica? ¿Y eso cómo reduce los riesgos? ¿Y en qué casos se ha intentado? ¿No? O sea, porque desafortunadamente nos toca hacer esa tarea, ¿no? En México en particular, ¿no? Tenemos desde el 2010 haciendo la exploración y hasta 2015 nos publican una guía que son recomendaciones para la industria de cómo hacer el fracking. Recomendaciones, no son normativas, no, nada, ¿no? Entonces, ahí, ¿dónde están las mejores prácticas? No hay, ¿no? Entonces, es muy importante destacar que el fracking seguro es un cuento de hadas. Es un cuento de hadas. La investigación que se ha realizado demuestra que es un proceso inminentemente inseguro, es decir, que por su naturaleza de cómo se practica no pueden quitar los riesgos, ¿no? Y van a entrar en ese detalle más adelante. Entonces, eso es muy, muy importante destacarles. ¿Qué es lo que sucede en México con las rondas? Estas rondas todavía no han entrado a licitarse. Son parte del plan a 5 años que tiene el gobierno, y lo que estamos viendo es que ya son muchas zonas las que se van a explorar. Estos son polígonos inmensos, o sea, es una gran cantidad de territorio en la que quieren ir empezando a realizar estos experimentos. Hay un ingeniero argentino que lo dice muy bien, cada fractura es un experimento, es a ver qué pasa, a ver por dónde se va en esta ocasión. No hay certidumbre de por dónde va a caminar la fractura en el momento en que se introduce a presión el líquido de fractura. Y lo que estamos viviendo en México, sin que tengamos todavía una investigación geológica a detalle, que estamos exigiéndole al gobierno que haga de forma independiente, pero ya estamos viendo que en las provincias donde se está realizando fracking, la actividad sísmica va en aumento. Y pues esto evidentemente preocupa. No tenemos información en particular, por ejemplo, de dónde se obtiene el agua que usan para introducir a los pozos, ni tampoco tenemos la información específica de qué pozos de inyección utilizan después para vertir el agua. Y a pesar de que estos pozos que se han fracturado han sido bajo el cobijo de Pemex, han sido a través de contratos con empresas privadas, y esos contratos, como la empresa privada se encargó de la fractura, lo que Pemex dice es: pues yo no tengo esa información, porque lo hizo la empresa. Y la posibilidad de acceso a la información pública que tenemos por ley, pues nos lo dan las cosas que hacen en el ámbito público. Entonces es una de las grandes preocupaciones que tenemos ahora con la reforma energética, que mal que bien algunas cosas que le preguntábamos a Pemex, aunque nos la respondía mal y demás, pero alguna información teníamos. Pero ahora, bajo el criterio de que son empresas privadas, pues van a decir: yo no soy Pemex, yo no tengo que darte esa información. Entonces eso nos va a presentar
un problema importante en la posibilidad de estar enteradas de lo que está sucediendo. Este es el mapa de Monterrey. Ahí la ciudad de la izquierda es, no sé exactamente, entre 3 y 5 millones de habitantes. Es una ciudad industrial, es muy importante, bastante poderosa en la ciudad, en el país, perdón. Y ahí están los polígonos en azul y también ahí ¿qué es eso? ¿Se llama violeta? Morado. Bueno, otros polígonos de exploración, pero lo que quiero destacar es que una de las principales fuentes de agua de la ciudad es la presa del Cuchillo, que está adentro de los polígonos de exploración. El último polígono que ustedes ven ya casi al lado de la ciudad está a 2 kilómetros del aeropuerto. El aeropuerto ya está rodeado de ciudad también, entonces o sea, ya están adentro de las ciudades. Bueno, estos son los logotipos de la diversidad de organizaciones que estamos en la Alianza Mexicana contra el Fracking. Son desde organizaciones muy pequeñas, otras organizaciones son colectivos como La Vida, ¿no?, que reúne una serie de organizaciones estatales, organizaciones de derechos humanos, de comunicación, de campesinos. Es bastante diversa la alianza y hacemos actividades tanto de ponernos a estudiar, porque como les he dicho, de otra manera pues ni nos hubiéramos enterado, ¿no? Desde ponernos a leer, investigar, cuestionar, preguntar, elaborar materias de difusión, hacer talleres populares para difundir esta información que vamos obteniendo, trabajo con prensa, tanto prensa alternativa como prensa masiva, ¿no?, lo más que se puede porque no son igual de receptivos. Los medios sociales han sido súper útiles y veo que acá están haciendo un excelente uso de los medios sociales, así que no tengo de qué platicarles. Hicimos una iniciativa de prohibición del fracking en el Congreso. De hecho, hace poquito la estábamos revisando, la hicimos hace 2 años, y una de las cosas que me interesa destacarles a ustedes es, hace 2 años nosotros no teníamos ni de cerca la riqueza de información que tenemos ahora, que nos dice lo peligroso que es esto. O sea, ya sabíamos hace 2 años que era muy peligroso, pero la cantidad de información que tenemos ahora, actualizada, académica, va creciendo de forma súper acelerada. Todo el tiempo se está publicando nuevas cosas y esto es muy, muy importante aprovecharlo. Y eso significa que el trabajo de investigación y de estudiar pues es continuo, ¿no? Y el trabajo en defensa de las regiones afectadas, en defensa del territorio con las comunidades directamente, pues esto es nuestra prioridad número 1. Papantla es una zona que ha sufrido de la explotación de hidrocarburos convencionales ya desde hace tiempo. No son ningún extra, o sea, son totalmente familiares con, ¿no?, estas clases de contaminación en sus arroyos. Cuando escuchas a las personas decir, bueno, es que aquí hay mucha agua, ¿no? Entonces, pues cuando se contamina un arroyo, el principal que usamos, nos vamos a otro arroyo, y luego cuando se contamina ese, pues nos vamos a otro más, pero ya cuando se contamina ese, pues tenemos que regresar al primero en lo que usábamos, que pues ya tiene menos tiempo, o sea, ya pasó más tiempo desde el último derrame, ¿no? Entonces siempre es seleccionar pues el menos malo, pero todas sus fuentes de agua ya están contaminadas. Y uno de los problemas muy graves que nosotros tenemos es que no tenemos información de monitoreo propio, ¿no?, porque el monitoreo es muy caro. Entonces eso es algo que hemos tratado de explorar, pero uno de los obstáculos también muy grandes es que la academia en muchos estados está muy restringida en cuanto a lo que puede hacer, tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista, pues, tomar una apuesta pues política finalmente, o sea, porque lo hemos repetido, esto no es solo un tema técnico, es un tema político, y cuando un académico de una universidad estatal se pone a decir que el fracking tiene una serie de problemas, pues llega su director y le dice, oye, ¿sabes qué? Pero pues ya no estés hablando de eso, ¿no? ¿Te gusta tu puesto? ¿Te gusta tu sueldo? Bueno, pues
mejor investiga por otro lado otras cosas. Entonces esta presión es muy difícil, evidentemente hay académicos que están comprometidos y que no se callan, pero pues no son todos y no es tan fácil, ¿no? Entonces ese es un obstáculo importante que tenemos. Y bueno, pues ya vamos a cambiar. Creí que ya se estaba escuchando. Muy bien. Pues aquí algunas reuniones de fotografías, tanto de conferencias de prensa, de festivales. Tampoco tengo que contarles a ustedes son geniales para los carnavales y los festivales y traer a la gente con la música, ¿no? Es importantísimo. Algo que han hecho mucho en Veracruz, que me encanta, no sé si lo alcancen a distinguir acá, es este tendedero que le llaman, así como se cuelga la ropa a secar, cuelgan diferentes informaciones acerca del fracking. Aquí estoy. Aquí es de las informaciones, los mapas y demás, y lo llevan cuando hacen talleres. Es una forma súper lúdica y muy práctica de llevar toda la información para allá. Se los recomiendo. Los compañeros de Veracruz son verdaderamente especialistas en cuestiones de creatividad y de educación popular. También por ahí andamos afuera del Senado reclamándoles cuando estaban aprobando las leyes secundarias. Una sorpresa para nosotros fue cuando nosotros empezamos a hacer el fracking, dijimos, pues nos vamos a encontrar organizaciones que han estado luchando contra la explotación de hidrocarburos convencional durante mucho tiempo. Pues no. Hay un vacío importante, al menos en México. Hay algunas organizaciones súper locales haciéndolo, pero así no había ningún colectivo, ninguna organización definitivamente a nivel estatal y demás. Entonces, de alguna manera, pues ahora sí que de pronto nos cae un poco la responsabilidad y también el compromiso de entrarle a muchos más temas que están relacionados con fracking y no solo son fracking, ¿no? Pero sí es nuestra convicción, desde nuestra perspectiva, estamos jugando, vamos a hacer baile de micrófonos. Muy bien, es nuestra convicción la necesidad, ¿qué estoy haciendo? Nuestra convicción que los hidrocarburos se tienen que quedar en el subsuelo, que necesitamos transitar a otros modelos y que estos modelos tienen que pasar por ser modelos a nivel comunitario. El desarrollo no tiene que estar pensado desde afuera, sino desde adentro. Y las alternativas y las posibilidades tienen que surgir de la gente, de las necesidades locales. Y por eso las energías renovables tienen que tener esta naturaleza. Y los grandes parques eólicos y las grandes hidroeléctricas y todo esto que sí es renovable, sigue teniendo una lógica externa que trae todo un despojo a las comunidades, un trato totalmente injusto y violaciones continuas a los derechos humanos. La alegría que tenemos es que a través del trabajo que hemos venido realizando ya tenemos municipios que se han declarado libres de fracking. Estos son municipios donde no hay fracking todavía, eso es una importante observación. El trabajo preventivo es importante y siempre es, aunque es mucho trabajo, sí es más fácil, porque todavía cuando no han entrado las empresas, decir aquí no vas a poder pasar, es mucho más fácil que sacarlas. Y sí hay experiencias de que se han sacado empresas, sobre todo en el tema de minería, ¿no? Hay experiencias de cómo se han detenido represas, ¿no? Como ustedes también las tienen acá en Colombia, pero la estrategia preventiva nosotros sí queremos destacar que es muy importante, porque si nos vamos sumando lugares que le ponen un alto, ¿no? Un poco con el aprendizaje que hemos tenido de Estados Unidos, conforme se van sumando lugares que le ponen un alto, pues luego ya son estados que le ponen un alto, ¿no? Y entonces el impacto que eso tiene también, sabemos que nosotros tenemos que ganar la batalla del discurso, ¿no? Y estas pequeñas batallas nos van sumando. Les quiero recomendar fuentes de información, hay más, escogí estas dos porque me parece que son muy muy útiles. Hicimos una traducción de una publicación que se llama ¿Por qué es urgente prohibir el fracking? Es de Food and Water Watch y lo pueden encontrar tanto en la página de la Alianza
como en la de Food and Water Watch. Con mucho gusto, si me solicitan el link directo, se los puedo mandar por diferentes medios. Y que es el compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran riesgos y daños de fracking. Este es un compendio muy importante en la batalla de Nueva York contra el fracking y está traducido al español. Y lo que tiene es pequeños parrafitos que dan una explicación muy general de cuál es la investigación que se hizo y destaca, ¿no?, lo más importante, ¿no?, el aumento de partos prematuros, el aumento de contenido de metano en los pozos que están cerca de zonas de extracción. Y entonces te da ese pequeño resumen y te da la bibliografía completa después de referencia, donde está el artículo que habla detalle. Desafortunadamente ya la bibliografía es así, ya está en inglés, pero el resumen lo podemos ver en español y podemos citarlo y podemos decir con toda claridad, aquí está la información detallada de la que estoy yo hablando, ¿no? Aquí está nuestra página, nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro correo. Con todo gusto quisiéramos mantener el contacto, que nos apoyen a nosotros reenviando la información que mandamos, que nosotros les apoyamos a ustedes reenviando la información que ustedes generan y que así podamos ir compartiendo qué está pasando, ¿no? Las posibilidades de esta conexión es muy importante. Las luchas no pueden estar aisladas, eso lo hemos aprendido a golpes, yo creo. Las luchas no pueden estar aisladas porque una lucha aislada es muy débil, ¿no? Y entonces realmente para nosotros es muy importante estar en esta comunicación con todos y todas ustedes y ojalá que encuentren que la información que publicamos es productiva. Todavía no sucede, pero como dentro de 2 meses vamos a tener nueva página y espero que les guste más. Entonces, si la abren hoy y les parece bien, ábrenla dentro de 2 meses, espero que les parezca mejor. ¿Sale? Creo que ya vi que ya terminaron de copiar. Estos son ya nada más mis datos y nada más reiterar que ha sido un verdadero gusto para mí compartir con ustedes. Me siento inspirada por lo que están haciendo acá, sumamente agradecida de haber tenido la oportunidad de venir y definitivamente pues comprometida a seguir en esta comunicación y en este apoyo. Gracias.